Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La exasambleísta Jimena Peña inscribió su candidatura para la presidencia de Ecuador por Alianza País y en ese marco le instó al primer mandatario Lenín Moreno que deje la presidencia de ese movimiento político, pues resaltó que el actual jefe de Estado no ha sido parte de la organización política y su cargo solo es de papel. De ahí que aclaró que la candidatura de País no pertenece al oficialismo. País, la única mujer que emprendió en esta carrera electoral. Señora Peña, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo va a hacer usted para deslindarse de esa herencia que le deja el gobierno de Lenín Moreno? Él ha acogido su pedido de que se separe del movimiento Alianza País. Buenos días, le escuchamos. Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Licenia, Alexis, un gusto poder dialogar con ustedes, a la vez también un fraterno saludo. Así es, nosotros no podemos negar nuestro pasado y en efecto somos el resultado de un proyecto político que tiene cerca de 15 años de historia. En efecto, tenemos algunas cargas, tenemos que la imagen de nuestro movimiento se ha visto afectado por los actos de corrupción de unos, por el mal gobierno de otros. Sin embargo, en este momento estamos aquí con una candidatura fresca, renovada, con candidatos a nivel nacional también, precisamente que coinciden con esas aspiraciones, con esos ideales que en algún momento se han visto golpeados precisamente, insisto, por actos de corrupción de unos y por abuso de poder o hambre de poder de otros. En este sentido, nuestra propuesta es a futuro. Hemos realizado una profunda autocrítica de lo que ha sido nuestra historia durante estos años, aprendiendo de los aciertos, también aprendiendo sobre todo de los errores, de los desaciertos, y ahora con el anhelo de recuperar en efecto aquellas grandes causas, aquellos grandes ideales que fueron los que finalmente nos convocaron a miles de ciudadanos a respaldar un proceso que tiene ya 15 años en este país. El diálogo entre ustedes como bancada, me refiero a Alianza País, y como movimiento adicionalmente, ¿está completamente roto con el presidente Lenín Moreno? ¿No hablan, no conversan, no dialogan? Realmente la coordinación política del gobierno del presidente Moreno ha sido bastante deficiente, no solamente con nuestra bancada, sino diría yo con todos los sectores políticos del país, y no de ahora, desde hace ya mucho tiempo. Usted, Alexis, durante varias ocasiones ha tenido la posibilidad de entrevistarme en Radio Majestad, y usted recordará también que hemos tenido posiciones no ahora, no recientes. Hemos tenido desacuerdos que los hemos sabido hacer públicos oportunamente. No hemos sido una bancada obsecuente, una bancada callada. Hemos podido distanciarnos de ciertas decisiones y lo hemos hecho público. Lo propio ha hecho el movimiento. Lastimosamente, la política dentro de este gobierno, el manejo de la política ha sido bastante deficiente y eso se ha demostrado en los múltiples fracasos que ha tenido el gobierno en varios de sus proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, que han entrado de una manera y han salido de otra totalmente diferente, porque no ha habido un proceso de diálogo, de construcción más colectiva, más representativa, que al final del día permita dentro de la Asamblea procesar esos proyectos con mayores consensos. Pero ustedes como bancada han respaldado las votaciones de proyectos claves del gobierno, quizás uno de los últimos y muy importantes, el de la ley humanitaria. Esa ley humanitaria se aprueba con votos de Alianza País, de Creo y de los independientes. Una aclaración sobre eso quisiera. Y lo otro que usted acaba de decir me parece también sumamente importante, es un manejo deficiente de la política. Quien maneja la política es la señora Romo, y a quien ustedes más han defendido como bancada, incluso blindándola para que no sea sujeta o sometida a juicios políticos, ha sido precisamente María Paula Romo. Entonces, de verdad que me sorprende mucho su actitud de hoy, asambleísta. No, Alexis, porque usted ha dialogado conmigo varias veces. A mí más bien ha sorprendido un poco algunos de sus comentarios, pero soy totalmente respetuosa de su criterio. En este sentido, sobre la ley humanitaria, conocedores ustedes del proceso legislativo, saben bien que si es que la Asamblea no se pronuncia en 30 días, entra en vigencia el proyecto original del Ejecutivo. Estamos claros en eso.
Es decir, que si desde la Asamblea no hubiésemos hecho un esfuerzo para llegar a un punto de consenso y aprobar, entraba por el Ministerio de la Ley la iniciativa original. Es fundamental tener esa comprensión para hacer un análisis justo de cuál ha sido la posición de nuestra bancada legislativa. Y Alexis, en honor a la verdad le voy a tener que decir, cuando llegó la ley humanitaria, a los primeros que nosotros buscamos para fortalecer ese proyecto de ley fue al sector que usted defiende, al sector correísta. Les pedimos apoyo, porque yo defiendo a los ciudadanos, no a un sector político. La propuesta que vino del Ejecutivo fue una propuesta muy negativa. Y créame que buscamos el apoyo, y con Pavel Muñoz, con Marcela Guiñaga, con Marcela Holguín, y no me recuerdo a alguien más, discutimos los cambios que fueron establecidos en el informe de primer debate. Y con los socialcristianos también debe haber sido, porque ellos también se oponían al trámite de esa ley, no era una cosa solo del correísmo. Sabe que no, porque nosotros con el sector correísta teníamos los 74 votos que se requerían, precisamente porque sabíamos con quién hubiésemos podido coincidir más y qué intereses íbamos a defender. Es que buscamos ese apoyo, porque el sector social cristiano de plano se había opuesto a la contribución solidaria que se pedía a la gran empresa Alexis, recordará usted. Ese proyecto de ley que vino del Ejecutivo tenía un acierto, y era el hecho de que se pedía una contribución en un nivel muy bajo, se pedía una contribución a los trabajadores, lo cual fue mejorado importantemente en el informe de primer debate. Esos consensos llegamos con el sector correísta. Tuvimos un informe de primer debate en consenso. Después que se acabó el primer debate, al siguiente día dijeron que no iban a votar, sin importar lo que venía en ese proyecto de ley. Se cayó el apoyo correísta en ese sentido, y si es que nosotros no aprobábamos nada dentro de la Asamblea Nacional, entraba por el Ministerio de la Ley el proyecto original del Ejecutivo. Ahí, Alexis, pregunto yo, ¿qué era lo responsable? No con agenda política, no con el cálculo electoral, por el bienestar de la gente, Alexis, de los ciudadanos. ¿Qué nos tocó hacer? Buscar un equilibrio. Y lastimosamente, en este equilibrio, al perder los votos de los que supuestamente nos iban a apoyar, porque tienen una mentalidad progresista de defensa de los derechos y los intereses de la gente, nos tocó llegar a punto medio con el otro sector, y ahí lamentablemente ya en medio de consensos, con intereses totalmente opuestos, tuvimos que llegar a un consenso. ¿Y el accionar político de María Paula Romo? Y Alexis, para evitar nuevamente que entre en vigencia el proyecto original del Ejecutivo. Este elemento es fundamental, que usted ignora y que tiene un peso en el momento de analizar a profundidad el rol que hemos tenido como bancada legislativa en todo este proceso. Pero la Asamblea, si hubiera tenido la decisión política, asambleísta, si la Asamblea hubiera tenido la decisión política, podía haber devuelto ese proyecto de ley al gobierno y pedirle que envíe otro. Pero no lo hicieron. Pero es que tampoco había voluntad política para aquello, Alexis. Además, en medio de una pandemia, donde en efecto se requerían recursos adicionales para que el gobierno pueda atender las necesidades de la gente que estaba muriendo en los hospitales, para poder dar la asistencia social de la gente que no podía trabajar. ¿Su opinión sobre María Paula Romo? ¿Su opinión sobre María Paula Romo? Me parece a mí que este análisis de la tarea de fiscalización de la Asamblea es mucho más profundo, Alexis. Y realmente todos los vacíos que hemos tenido en el trabajo de fiscalización se debe a que tenemos una ley totalmente obsoleta, vacía, que da la posibilidad a una serie de arbitrariedades y discrecionalidades que se han visto en la tarea legislativa de la última década. Recordemos que la ley vigente fue aprobada en el 2009. Recordemos que hubo un primer intento de reforma total de la ley en el 2012 y que fue esa ley de la función legislativa fue trabajada por la misma señora Romo, que era la presidenta de la comisión que usted hoy preside. Y fue vetada en el 2012 por el expresidente Correa. Así fue. Un segundo intento de fortalecimiento de la norma en el 2017, al final del periodo legislativo anterior, y que fue votado en su totalidad por este gobierno. Ahora hemos hecho un nuevo intento, Alexis, precisamente para resolver el tema de la fiscalización, que no es un tema solamente del actual presidente. Lastimosamente tenemos una norma que se ha prestado a discrecionalidades y que ha impedido un trabajo de fiscalización en la última década. De eso, Alexis, tenemos que aprender. Pero Romo debería responder políticamente, ¿o no? Absolutamente de acuerdo, porque ningún funcionario puede estar por sobre la ley. El momento, Alexis, es
que cuando tenemos un gobierno que alcahuetea la corrupción, ahí tenemos el problema, porque se genera un ambiente de impunidad. No es que aquí todos somos honestos, todos honrados, de aquí nadie fiscaliza a nadie porque todos somos compañeritos. Ese discurso fue realmente el que creó esta aura de impunidad y que ha creado todos estos actos de corrupción que lastimosamente hemos evidenciado ahora. Y en la actualidad estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, esperamos que la señora Romo finalmente pueda atender este proceso de fiscalización, porque estoy convencida, y lo he dicho Alexis públicamente, no ahora. Ningún funcionario puede creerse inmune o impune o estar sobre el poder de fiscalización de la Asamblea Nacional. Mi controversia, Alexis, no es reciente. Usted recordará que hasta renuncié a la coordinación de la bancada precisamente porque no me sentía cómoda votando o no votando para favorecer que la señora Romo llegue a la vicepresidencia de la República. Y ahí ni siquiera yo sospechaba que podía ser candidata a la presidencia de la República por mi organización. Pero han sido algunos momentos, Alexis, y usted lo sabe muy bien, porque con usted hemos dialogado de manera permanente. Usted conoce bien cuáles han sido mis molestias, a veces mis indignaciones, algunas las he hecho públicas, otras las hemos procesado al interno de la organización, pero mi posición ha sido clara y ha sido conocida incluso por la gran mayoría de parlamentarios en la Asamblea Nacional. Se nos acaba el tiempo. Sí, se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer, señora Jimena Peña, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, y nos comprometemos a dialogar nuevamente con usted para que nos dé con mayor amplitud cuál va a ser su plan de trabajo en esta nueva aventura electoral que va a emprender, siendo la única mujer en hacerlo en esta vez para las elecciones de 2021. Le agradecemos, señora Peña. Gracias. Gracias, Peña y Alexis. Un lindo viernes. Gracias. Se nos queda pendiente hablar del tema de la candidatura. La próxima, le prometemos, vamos a coordinar bien tema de horarios y ahí sí vamos a tener todo el tiempo para poder conversar. Gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.